3 elementos básicos. Vayan anotando, por favor, ¿sí? Una desoxirribosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Esos son los 3 componentes de un nucleótido. De cualquiera de los 2 ácidos. Ahora, vamos a ver ahora la estructura de los nucleótidos del ADN. Bueno, dice que el primer componente, que es una pentosa, se llama desoxirribosa para el caso del ADN, ¿sí? Aquí les muestro en la imagen un modelo de la desoxirribosa. ¿Saben ustedes por qué se le llama pentosa? Chicos. Porque tiene 5 carbonos en su cadena principal. Y ya tengo aquí un modelo de la estructura, donde se localizan los 5 carbonos. ¿Alguno de ustedes sabe? Chicos. Serían los vértices de la figura. No en todos. Aquí se localiza en este vértice un carbono, aquí está el otro, 2, 3, el cuarto, y el quinto ya no se encuentra dentro de ningún vértice, sino aquí. Ajá. Hay un metil. En este vértice se encuentra localizado un oxígeno. Bien, ¿por qué nos interesa saber en dónde están localizados los carbonos? Porque la pentosa es la que organiza dónde se insertan los otros 2 componentes. Por eso es necesario identificar a los sitios. A estos lugares se les conoce como posición 1', 2', 3', 4' y 5'. ¿Sí? Se van contando las posiciones así como se mueven las manecillas en un reloj. ¿Sí? Entonces, posición 1', 2', 3', 4' y 5'. ¿Sí? Entonces, en la desoxirribosa del ADN, el otro componente importante es la base nitrogenada, que como aquí les indico, puede ser de cualquiera de esas 4 que están encerradas en los paréntesis. Una se llama adenina, otra guanina, otra citosina y la última timina. ¿Sí? Estas bases nitrogenadas, solo una de ellas se va a insertar en este nucleótido que vamos a empezar a construir. ¿Sí? Solamente una de ellas. ¿Cuál de ellas se va ¿Cuál de ellas se va a agrupar aquí? Cualquiera. Ahorita explico cuál. Entonces, ¿dónde se va a insertar la base nitrogenada? Nos dice que siempre en posición 1', ¿sí? Mientras que el grupo fosfato, que aquí ya está la figura, puede estar inserto en posición 3 o 5. Quiere decir que en uno de los 2 lados, no en los 2, ¿sí? Porque recuerden que dijimos, el nucleótido tiene 3 componentes. Aquí entonces estoy mostrando que en este nucleótido que está en construcción, el fosfato está localizado en la posición 5', ¿sí? Y la base nitrogenada tiene que insertarse necesariamente en 1', ¿sí? En este caso, la base que les estoy mostrando es la guanina. ¿Sí? Bien, adicional a esto, tendremos que señalar que hay 2 tipos de bases. 2 tipos de bases nitrogenadas. Las púricas y aquí encontramos a la adenina y a la guanina.
Y las otras se llaman pirimídicas. Y aquí encontramos a la timina, a la citosina y al uracilo, aunque el uracilo no es componente del ADN, ¿sí? Estoy hablando ahorita de las bases nitrogenadas. Insisto, el uracilo no es parte del ADN, ¿sí? Sería del ARN. Pero bueno, entonces, ¿cuáles serían las bases que pueden constituir a un nucleótido del ADN? Adenina, guanina, citosina y timina. El uracilo no. Ajá. ¿Se entiende, jóvenes? Entonces, cualquiera de estas 4 pueden formar parte de un nucleótido. Entonces, yo ya construí un nucleótido, ¿sí? Pero como dije que el fosfato puede estar inserto en posición 3 o 5, si yo inserto en 5 ya es otro tipo de nucleótidos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por ahorita quiero, por favor, que con las figuras que deben traer recortadas armen un nucleótido. Respetando las indicaciones que aquí están dadas, ¿sí? Entonces, traen ya las figuras recortadas, empiézanlas a pegar, por favor, para construir un primer nucleótido. ¿Ya, jóvenes? Pregunto, ¿y traen su material o nomás estoy perdiendo el tiempo? Sí, profe. Bueno, entonces peguen, por favor, sus figuritas. Lo que vamos a hacer ahorita es construir una molécula de ADN. Listo, ¿verdad? Bien, así como formaron este nucleótido, formen otros 3, pero ahora consideren, bueno, van a construir 4 y en cada una de ellas van a pegar una base nitrogenada distinta. O sea, ahorita van a tener 4 nucleótidos aislados, ¿verdad? Sueltos. Profa, ¿Sí escucho? discúlpame, ¿podría volver a repetir? Es que me sacó por internet, me está fallando y me sacó cuando estaba diciendo que hiciéramos 3, 4. 4. 4 Igual, nucleótidos considerando que en cada nucleótido van a pegar una base nitrogenada diferente, respetando lo que aquí está expuesto, ¿sí? El fosfato pegado en posición 5. ¿Listo, chicos? ¿Ya tienen los 4? Jóvenes, pregunto.
Jóvenes, estoy haciendo una pregunta. ¿Ya acabaron? Ya, profe. Bueno, ahora vean lo que estoy escribiendo. Estoy definiendo cómo es la estructura del ADN. Estoy diciendo que el ADN es una doble cadena de polinucleótidos. Ajá. Que entonces vamos a tratar de entender qué estoy diciendo en eso de que el ADN es una doble cadena de polinucleótidos. Primero, esta palabrita de nucleótidos ya está definida, ¿sí? Este es un nucleótido. Cuando decimos polinucleótidos, ¿qué entendemos? Por muchos. Ajá. Que son muchos nucleótidos, ¿verdad? Polinucleótidos nos indica que son muchos nucleótidos. Entonces, si son muchos nucleótidos, ¿cómo se organizan? ¿Están uno sobre otro, hechos bolas o cómo? Bueno, la respuesta nos las da aquí en lo que sigue. Digo, en lo anterior, nos dice que es una cadena, nos habla de cadenas, ¿sí? Cadenas de nucleótidos, ¿sí? Entonces, tendríamos que ver cómo se encadenan estos nucleótidos. Ya tienen ustedes sus 4 nucleótidos, ¿sí? Pero además, aquí mismo nos señala que es una doble cadena. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto que nos indica que es una doble cadena? Bueno, pues como siempre nos vamos a ir por partes para entender esto. ¿Cómo le vamos a hacer? Primero vamos a construir una cadena, ¿sí? Y luego vamos a construir otra, pero tenemos que hacerlo de tal manera que sea doble. ¿Cómo entender esto que les estoy diciendo? Bueno, piensen ustedes. Si yo pongo aquí estas figuritas así, ¿están encadenadas? Pregunto. No. No. Ahora, estas puestas así, ¿están encadenadas? Sí, ahí sí. Sí. Ajá. Quiere decir que en algún momento esos nucleótidos en alguna parte tienen que estar enlazados. Aquí están viendo las figuritas enlazadas. Ajá. Entonces, ¿cómo vamos a enlazar a estos nucleótidos? ¿Sí? Eso es lo primero que vamos a hacer. Y luego vamos a ver cómo es eso de que es una doble cadena. ¿De acuerdo, jóvenes? Bueno, entonces ya tienen ustedes sus 4 nucleótidos con el fosfato en posición 5, ¿cierto? Chicos, Sí, profe. bien, entonces, ¿cómo vamos a formar una cadena? Dice aquí que vamos a construir una cadena de 5A3. ¿Qué quiere decir eso? Que los nucleótidos que están pegados en la posición 5 quiere decir que en esa molécula está saturada la posición 5 con el fosfato, ¿sí? Entonces, un nucleótido que tiene saturada la posición 5, ¿cómo se va a enlazar con el otro? Pegando el fosfato en la posición 3. Entonces, quiere decir que el fosfato es el que va a establecer el enlace entre un nucleótido y otro. Vean que aquí tengo un nucleótido, ¿sí? El otro nucleótido se va a pegar ahí, en posición 3'. ¿De acuerdo? Y voy a agregar otro nucleótido más que se va a pegar también en posición 3' y uno más que se va a ir a pegar también en posición 3'. ¿Sí? Así que esta cadena la vamos construyendo en el sentido de 5A3. ¿Por qué le llamamos así? Porque está saturada la posición 5 y está libre la posición 3.
aquí está saturada porque el fosfato está formando parte de esta molécula. Y está libre la posición 3 porque ese carbono no está saturado. ¿Sí? Ahí estaría libre esa posición. ¿Para qué estaría libre? Para que ahí se enlace otro nucleótido, aquí. ¿Quién va a hacer el enlace? Un fosfato, ¿sí? Que se va a pegar justamente en esta posición, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de enlace está haciendo el fosfato para ir uniendo a los nucleótidos? Un enlace covalente. Uh-huh. Entonces, por favor, construyan su cadena. La cadena se llama de 5 a 3. Me dicen, por favor, denle prisa y me dicen cuando acaben para continuar con la otra cadena. ¿Listo, jóvenes? Por mi parte ya, profe. Sí, profe. Bien, vamos a continuar entonces. Ya tenemos construida una cadena, pero como dijimos que es una doble cadena, ¿cómo vamos a construir la otra cadena? Y aquí vuelvo a apoyarme en este dibujito. Ya habíamos dicho que esta sería una cadena siempre y cuando estuvieran enlazados estos eslabones, ¿de acuerdo? En este dibujito que estoy haciendo, claro, en nuestro ADN no se llaman eslabones, sino nucleótidos, ¿sí? Para decir que es una cadena doble, basta con que yo ponga una cadena aquí al lado, chicos, como la que estoy poniendo. ¿Ya es doble cadena? No, hay que enlazarla. Ajá. Para poder decir que es una doble cadena, tendríamos que buscar la manera de enlazarla, ¿sí? ¿Cómo se van a enlazar? Eso es lo que ahorita vamos a ver, ¿sí? O sea, tendría que haber necesariamente enlaces, ¿sí? ¿Cómo se va a enlazar? Luego lo vemos. Ustedes ya construyeron por ahorita una cadena. Esa cadena dijimos que se llama ¿cómo? Jóvenes, ¿cómo se llama la cadena que acaban de... Cadena de 3. Ahí está el nombre, de 5 a 3. Esa es la cadena que construyeron, ¿sí? Nos falta construir la otra cadena y luego tendríamos que ver cómo se enlazan. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, vamos a construir la siguiente cadena. Para construir la otra cadena, necesito por favor que ahora construyan otros 4 nucleótidos considerando a las 1 con cada tipo de base, pero ahora el fosfato va a estar pegado en posición 3. ¿Escucharon la instrucción? Sí, profe. Bueno, entonces construyan 4 nucleótidos utilizando las 4 bases nitrogenadas. La diferencia ahora es que el fosfato está pegado en posición 3.
¿Listo, jóvenes? ¿Ya, jóvenes? Ya, profe. Ahora, ¿cómo vamos a formar la cadena? Otra vez, el que va a ser el enlace entre un nucleótido y otro es el fosfato. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, se va a pegar ahora en la posición 3. ¿Observan? Aquí, perdón, se pierde el parte del nucleótido porque no tengo un programa donde me deje dejar transparente esta parte blanca que tengo que recortar. Pero sí lo observan, ¿verdad? Chicos, vean. El fosfato, vean, aquí tengo 4 nucleótidos con el fosfato en posición 5, perdón, no 3, y libre la 5. ¿Están observando eso, jóvenes? Sí, profe. Que está libre la posición 3. Aquí está libre y aquí está libre. Lo que está saturada es la posición 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí está enlazado el fosfato. Bien, entonces ahora otra vez repito, quien va a establecer los enlaces para que se puedan encadenar los nucleótidos es el fosfato. ¿Dónde se va a pegar? Precisamente en donde no está saturado, que es la posición 5. Entonces ahí va un nucleótido, ahí se va a enlazar, ahí va el otro nucleótido que se va a enlazar ahí, y ahí está el otro que se enlazó. ¿Cómo le vamos a llamar a esta cadena? A ver, chicos, díganme. Cadena de 3 a 5. Si la otra cadena se llamaba de 5 a 3, esta se llama de 3 a 5, pero no pierdan de vista esto, por favor, la orientación, o sea, hacia dónde crece. Esta crece así y la otra también crecía hacia abajo. ¿Se fijaron? En la anterior. Sí, profe. ¿Sí? Es importante que observen eso, ¿sí? Aquí, esta. ¿Cómo la llamamos? De 5 a 3 y crece así en este sentido. Aquí en la parte superior estaría la posición 5' y en la parte inferior la posición 3'. ¿De acuerdo? Sí. Ajá, esa fue la que ya construyeron, la primera que construyeron. La segunda en construcción ahora esta le llamamos de 3 a 5, perdón. ¿Qué nos indica esto? Saturada posición 3 y libre posición 5. De tal manera que si esta cadena crece más, se va a ir pegando otro nucleótido en esta posición, en 5'. ¿De acuerdo, chicos? Construyan su cadena, por favor.
¿Listo, jóvenes? Bien, avanzo. Ya que tenemos las dos cadenas, ¿sí? Ahora estas cadenas, ¿cómo se van a enlazar? Bueno, las dos cadenas se van a unir mediante puentes de hidrógeno que se establecen entre las bases nitrogenadas. ¿Escucharon bien lo que dije y lo anotaron? Las dos cadenas del ADN se van a enlazar mediante puentes de hidrógeno que se establecen entre las bases nitrogenadas. Ahora, ¿pero qué base con cuál se junta? Porque no es aquí sea con el que sea. Vean, por favor. De acuerdo a las figuritas que construí, ¿quién se va a pegar con quién? Chicos, Guanina con Está citosina. con guanina, siempre la guanina con la citosina, timina ¿sí? con La adenina con la timina, siempre, ¿sí? No se pueden enlazar la timina con la citosina. Siempre es una púrica con una pirimídica, una púrica con una pirimídica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y ahí les muestro cómo se enlazarían, ¿sí? Otra vez, perdón, no lo puedo poner transparente, aunque creo que aquí se pudiera modificarla. A ver si es cierto, ¿no? No, queda igual. Sí, entonces los enlaces se establecen entre las bases nitrogenadas, pero observen por favor. Entre la guanina y la citosina se van a establecer siempre 3 puentes de hidrógeno, o sea, 3 enlaces de hidrógeno, ¿sí? 1, 2, 3 enlaces siempre, ¿sí? Y entre la timina y la adenina, solamente 2 enlaces. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Cuál sería entonces un enlace más fuerte? ¿Quiénes están más fuertemente enlazados? La guanina con la citosina. La guanina con la citosina, porque tienen 3 puentes de hidrógeno, ¿sí? Entonces, vean, he hablado de 2 tipos de enlaces. Que son los puentes de hidrógeno, y hablé de otro tipo. ¿Cuál es? El covalente con los fosfatos. Exactamente, 2 tipos de enlaces. Es importante que notemos esto porque estos enlaces que estoy ahorita tratando de dibujar son establecidos, son puentes de hidrógeno, le llamamos, y químicamente son de los enlaces más débiles, ¿sí? Mientras que los enlaces covalentes, que son los que estableció el fosfato, son de los enlaces más fuertes. ¿Qué quiere decir esto? Que si queremos para separar una cadena de otra, se requiere un gasto de energía menor que si separamos un nucleótido de otro. Si pretendemos separar un nucleótido de otro, el gasto de energía es mayor. ¿Por qué? Porque el enlace covalente es más fuerte, ¿sí? Esto es importante entenderlo porque esta cadena que hemos diseñado no se queda así plana como escalera, sino como que si la torciéramos, ¿eh? Si agarraran una escalera y la pudieran torcer, ¿cómo quedaría? Como la imagen que nos representamos siempre que nos hablan del ADN, ¿verdad? ¿Qué nos representamos en nuestra cabecita? Algo parecido a esto que estoy tratando de dibujar. ¿Cierto o no, jóvenes? Nos representamos un dibujito parecido a este cuando nos dicen ADN, ¿sí? ¿Qué estamos indicando? Pues que esta escalerita que trazamos primero,
o sea, esta que ustedes ya hicieron, tiene forma de escalera, ¿verdad? ¿Se fijan? Que lo que acaban de hacer es como una especie de escalera, chicos. Cada escaloncito de la escalera son las uniones entre las bases nitrogenadas. ¿Cierto o no, chicos? Tiene la imagen parecida a una escalera. ¿Sí? ¿Qué nos faltaría hacer? Pues torcerla, pero no la podemos torcer porque el papel se rompe. Pero ustedes deben saber que esa cadena se tuerce, ¿verdad? De tal manera que al torcerse, al interior de esta cadena van a quedar los enlaces, los puentes de hidrógeno. Ajá. Aquí van a estar unidas las bases nitrogenadas. Y lo que queda expuesto, ¿qué tipo de enlaces quedan expuestos? Esto porque los puentes de hidrógeno quedan encerrados, protegidos por los fosfatos y el azúcar. ¿Qué es lo que quedaría expuesto al exterior? ¿Pueden imaginarse qué queda al exterior? ¿Qué tipos de enlaces quedan al exterior, chicos? Los covalentes. Los enlaces covalentes son los que están quedando expuestos, ¿verdad? ¿Sí? Esto es importante por lo que les voy a decir. Las moléculas de ADN son moléculas muy estables. Sí, chicos, anoten eso, por favor. Las moléculas del ADN son muy estables. ¿Qué es lo que le da la estabilidad? Precisamente que los enlaces covalentes son los que quedan expuestos. Y estos enlaces, esto que queda expuesto es una parte que se le conoce a la molécula como hidrofóbico. Es decir, que si es expuesto con agua, no reacciona porque es hidrofóbico. En cambio, los enlaces de hidrógeno reaccionan en presencia de agua. Pues claro, ¿sí? Entonces, como en nuestro organismo hay con mucha frecuencia agua que interviene en varias reacciones fisiológicas, entonces, si estos estuvieran expuestos, la molécula del ADN no tendría tanta estabilidad. Lo que le da estabilidad es precisamente esto que les explico. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Ahora, a esta doble cadena de ADN se les conoce como cadenas antiparalelas. ¿Tienen idea de por qué? ¿No? Bueno, agarran dos plumas igualitas y le ponen su tapa, o dos lápices, porque los lápices ven que tienen una parte donde va la goma. ¿Ya tienen los dos elementos? Ya. Si tienen lápices, pongan uno donde la goma esté hacia la parte superior y el otro lo ponen con la goma hacia la parte inferior. Ajá. ¿Cómo les quedan los lápices? ¿Paralelos? ¿Antiparalelos? ¿Coparalelos? ¿Cómo? Si los colocaron como les pedí, ¿cómo le llaman? ¿Jóvenes? Chicos, o pongan dos plumas. Tienen dos plumas igualitas, ¿sí? Con las tapas, las dos hacia arriba. Si las dos tapas están hacia arriba, ¿cómo le llaman a eso? ¿Paralelo o antiparalelo?
Paralelo, ¿no? Ajá. Y si ahora pongo una de las plumas con la tapa hacia abajo, ¿cómo le llamo? Antiparalelo. Exactamente. ¿Cómo le llaman las moléculas a esa molécula que construyó? Antiparalelo, ¿Por qué? porque termina con una base de guanina y citosina al principio y otra al final. No, esa no es la razón. ¿Por qué son antiparalelas? Porque en una empieza con 5' y la otra empieza con 3', ¿no? No empiezan de la misma forma. Sí, pero más allá de eso, ¿qué es lo que observa en la imagen? Vea. Que este azúcar, vea dónde está mi cursor, va de cabeza con respecto a esta. ¿Sí? ¿Están observando eso? Sí. Ajá. Entonces son cadenas antiparalelas. ¿Sí? ¿Por qué se pone de cabeza una con respecto a la otra? Porque los enlaces solo se establecen, las dos cadenas se unen mediante los puentes de hidrógeno, ¿sí? Que se establecen entre las bases nitrogenadas, ¿sí? Y como las bases nitrogenadas van, vean que eso no lo variamos, ¿sí? Como van siempre en posición 1', la única manera en que se puedan enlazar estas bases es poniendo de cabeza la molécula. ¿Sí? ¿Ya lo vieron, chicos? Si no las han pegado, intenten arreglarlas, ponerlas de otra manera, pero entendiendo que son las bases nitrogenadas las que se van a enlazar. Intenten ponerla de otra manera, pegar las dos cadenas de otra manera. Y me dicen si pueden. ¿Jóvenes? ¿Ya, jóvenes? Insisto en la pregunta porque tengo que avanzar. Jóvenes, pregunto, insisto. ¿Ya vieron que no hay de otra más que de cabeza? Sí, profe. Profesora. Entonces, la doble cadena de polinucleótidos del ADN, ¿sí? Las cadenas son antiparalelas, ¿sí? Una crece de 5 a 3 y la antiparalela de 3 a 5. ¿Sí? Vean, si nosotros quisiéramos prolongar esta molécula de ADN, tendríamos que pegar otro nucleótido aquí y otro nucleótido aquí. Es decir, que las dos cadenas irían creciendo en la misma orientación. ¿Se entiende eso, jóvenes? Aquí es importante esto, porque si se equivocan y este nucleótido, vean dónde está mi cursor, este nucleótido lo pegan acá, esta cadena, ¿cómo se llamaría? Si este nucleótido lo quitan de aquí y lo pegan acá, esta cadena, ¿cómo estaría creciendo? ¿Y hacia qué parte? Sería de 5 a 3 la cadena. Ajá, ¿y hacia dónde crecería esta? Hacia arriba. Ajá, hacia arriba. Y esta, la antiparalela, la otra, ¿hacia dónde crecería? Hacia abajo. Ajá. De tal manera que dejaría de ser una molécula de ADN, ¿sí? La característica de la molécula del ADN es que es doble, siempre es doble. ¿Se entiende eso, chicos?
Entonces, en la construcción de la molécula, siempre hay que tener cuidado en esto, ¿sí? Esta parte va libre y aquí va saturado. Pero vean, en la parte superior de las dos está saturado el azúcar. ¿De acuerdo, chicos? Bien, aunque no lo crean, construyeron ya una molécula de ADN, ¿sí? Esa es una molécula de ADN. Y ya hicieron estas actividades, ¿no? Rápidamente. ¿Sí? Ahí luego tienen que reforzar esto con una tarea, pero bueno, ya es, por lo pronto ya hicieron una molécula de ADN tomando en cuenta las 4 bases nitrogenadas que pueden componer al ADN, ¿sí? Si se fijan, aquí no está considerado el uracilo. ¿Sí, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bien. ¿Cómo sería un nucleótido del ARN? ¿Cómo suponen? Pues al ser un nucleótido, también debe tener 3 componentes, ¿sí? Es un azúcar, una base nitrogenada y un fosfato. Pero esta azúcar no es la desoxirribosa, es la ribosa. Vean en sus imágenes, por favor, en lo que recortaron, ¿en qué son diferentes? La desoxirribosa tiene en el carbono 2 un hidrógeno y en este caso tiene un OH, no me acuerdo cómo se llama. Radical oxidrilo. ¿Sí? Esa es la diferencia entre un nucleótido y otro. ¿Sí? Perdón, entre una desoxirribosa y una ribosa. ¿Sí? Aquí hay un radical oxidrilo y en la desoxirribosa es un hidrógeno. ¿Se entiende, chicos? Esa es la única diferencia. Siguen siendo azúcares de 5 carbonos. ¿Sí? Ahora bien, la construcción de este nucleótido respeta las normas que los de la construcción del ADN, ¿sí? ¿En qué otra cosa es diferente aparte del azúcar? En las bases nitrogenadas que lo pueden componer. ¿Cuáles bases nitrogenadas pueden componer a los nucleótidos del ARN? La guanina, la citosina, el uracilo, ¿y cuál me faltó? Guanina es adenina, ¿sí? Adenina, guanina, citosina y uracilo. Esos 4, ¿sí? Entonces, ¿cómo construiríamos un nucleótido? Pues vean, ahí está ya la construcción de un nucleótido. Si se enlaza con otro, aquí se enlazaría el otro. Así que, por favor, construyan parcialmente 4 nucleótidos sin pegar las bases, por favor. O bueno, sí péguenlas ahorita. 4 nucleótidos. ¿Listo, chicos? Ahora enlázalos.
Chicos, ¿ya terminaron la construcción de los 4 nucleótidos sueltos? Ahora enlácenlos y díganme cómo crece la cadena. Crecería hacia abajo. Ajá, pero ¿cómo crece? Ya le dije, ya le di los puntos o de cómo lo podemos llamar. No me diga hacia abajo, porque si yo la volteo ya no es hacia abajo. De 5 a Entonces, 3. ¿cómo? De 5 a 3. Exacto. El ARN, las cadenas del ARN siempre se forman de 5 a 3. Eso anótenlo, por favor, y subráyenlo. ¿Sí? Las cadenas de ARN siempre se forman de 5 a 3, siempre. No se pueden formar de otra manera. ¿Por qué? Porque sus nucleótidos siempre, en sus nucleótidos siempre está saturada la posición 5. ¿Listo? Chicos, ¿puedo avanzar? Jóvenes, ¿ya puedo avanzar? Sí, profe. Profesor. Entonces, una vez que ya establecimos ciertas diferencias entre el ADN y el ARN, ¿sí? Lo que quiero que hagan ahora es la construcción de una tabla donde me escriban las diferencias que hay entre el ADN y ARN. Ya está aquí mi tabla. Así que vamos viendo qué cosas ven. A ver, jóvenes, ¿qué ven? En las bases nitrogenadas. Uh-huh. Bueno, entonces vamos a hablar primero de la estructura, ¿no? ¿Le parece? Si vamos a hablar primero de la estructura, entonces díganme primero qué es lo que aparece de diferencia en la estructura. ¿No? ¿No pueden? El ADN es una doble y el ARN es simple. Uh-huh. ¿Qué otra cosa? De la estructura. ¿No? ¿No saben qué otra cosa de la estructura? Jóvenes, ¿qué otra cosa de la estructura? Dijo la compañera número de cadenas. ¿Qué más? ¿No saben, jóvenes? ¿No están viendo su material? Se cambia una base nitrogenada. Ay, entonces,
¿Cómo le dice eso? ¿Cómo le dice eso? No le puedo decir se cambia una base nitrogenada. Eso no lo puedo poner. Debo poner cuáles son los componentes de las bases. ¿Cuáles bases nitrogenadas tiene el ADN? ¿Cuáles tiene? Es guanina, timina, citosina y adenina. Ah. Ajá. Y para el ARN, contéstame otro compañero. Por ejemplo, Augusto Damián. Para el ARN, ¿qué lo compone? ¿Augusto Damián está en clase o no está? Bueno, entonces tiene falta, por favor, Eric Gabriel, póngale falta y no tiene participación. Fernando Reyes. Yo, profa. ¿Quién yo? Yo. Pero ¿me puede repetir ¿Pero la quién pregunta, es? por favor? ¿Quién es Fernando. yo? Ajá. Pero ¿me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Por qué no me escuchó? No, es que tengo un poco de... Mi internet está un poco mal. ¿Su qué? El internet está un poco mal. Para todos siempre está mal, ¿no? Porque nunca oyen. Es ¿Cuáles que es son las satelital. bases nitrogenadas que componen al ARN? La ARN. Adenina ¿Qué más? y la citosina. ¿Construyó su material? ¿Construyó su molécula de ARN? No, ¿Por qué? ¿Por qué no la construyó? ¿Porque es se que le no lo hace puedo muy imprimir, profe. tonto? ¿Mandé? ¿Porque se le hace de niño, de jardín de niños? No, Entonces, no lo puedo imprimir. ¿por qué no lo pudo imprimir? Pregunto, ¿por qué no lo pudo imprimir? ¿No hay respuesta? Pues al principio se me olvidó, pero lo iba a imprimir hoy, pero todavía no abren el Silver. ¿Y cómo le llama a esa actitud? Ujú. Profesora, Escucho. las bases nitrogenadas del Espérame ARN tantito, espérame tantito. serían Espérame tantito, por favor. ¿Cómo le llama a la actitud que tiene usted? Irresponsable. Irresponsable, ¿verdad? Irresponsable. Y tiene razón en llamarse así. Porque si les estoy dando una indicación, no es porque yo quiera que gasten el dinero en copias, para nada. ¿Por qué le doy esa indicación? Porque esto le facilita comprender lo que estoy tratando de que entiendan, porque no es sencillo. Andrés, ¿cuáles son las bases? Andrés Peralta, ¿cuáles son las bases nitrogenadas que componen al ARN? Ay, todavía Fernando lo dije y no lo escribió, que es lo peor, ¿no? ¿Cómo pretenden pasar un curso así, jóvenes? Explíquenmelo, por favor. ¿Cómo? Si ustedes me dan la receta, les juro que les mando todo el material y nomás me dedico a aplicar examen, si eso es lo que ustedes consideran que debo hacer. Fernando, contéstame, por favor. Si acabo de decir cuáles eran las bases, ¿por qué no lo anotó?
Necesito una No, respuesta. sí las tengo. Y entonces, ¿por qué no me lo dice desde que lo tiene? Sí le dije era adenina, uracilo, citosina y guanina, ¿no? No, no me dijo eso. Pues sí, le dije que era adenina y le dije citosina y guanina. Nada más me faltó uracilo. No, pues nada más. Y con eso tiene, ¿no? En un examen le pregunto cuáles son las bases y nomás le faltó el uracilo y ya está mal. Sí. ¿Qué otra parte es importante en la estructura? Jóvenes, de lo que ya construyeron, ¿qué otra cosa es importante? La posición del fosfato. En el ADN, ¿dónde se encuentra? Puede ser en el carbono 5, bueno, en 5' o 3'. Y en el ARN, Solamente 5'. ujú. Ya, terminamos con la estructura hasta aquí. Ahora, cuando queremos hablar de las otras características, por ejemplo, ¿dónde se localiza? Dentro de la célula, ¿dónde se localiza el ADN? ¿Jóvenes? En el núcleo. Ahí está el grueso del ADN, en el núcleo, ¿verdad? Es la cantidad más importante y un poquito, ¿en dónde? ¿No En la saben? mitocondria. En la Plasma. mitocondria. Ajá. Pero aquí es una cantidad menor, ¿sí? La que nosotros analizamos, desde luego, es esta, ¿sí? La que está en el núcleo, ¿sí? ¿Y el ARN dónde está? ¿El ARN dónde está? También en la mitocondria y en el citoplasma. No, en la mitocondria no está. Mm, Profesora, una pregunta. ¿También se puede encontrar en el ribosoma el RNA? Pues claro, pero ese es el ARN ribosomal. ¿Y ese está en dónde? Pues en el citoplasma. Citoplasma. Ujú. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo decir? El ADN siempre está en el núcleo, permanentemente en el núcleo. Entonces aquí tenemos que agregarlo de alguna manera. Lo vamos a ponerlo así. En el núcleo permanentemente. Es decir, siempre, ¿sí? ¿Sí? Siempre está en el núcleo. Y en el caso del ARN, ocasionalmente en el núcleo. ¿De qué depende de si está o no en el núcleo? Depende del metabolismo de las células, ¿sí? Dependiendo del metabolismo celular. Uh-huh. Y en el citoplasma sí está permanentemente, ¿sí? Vean entonces, el ADN nunca está en el citoplasma. El ARN siempre está en el citoplasma y de repente en el núcleo. ¿De qué depende si está en el núcleo? Del metabolismo celular. Ajá. ¿Qué otra cosa? Característica o no, propiedad.
Sí, el ADN, esto no lo saben, por eso se los voy a decir, tiene como propiedad que se autoduplica. Y el ARN se sintetiza a partir del ADN. Esta unidad que se llama el secreto de la vida se llama así por esta propiedad del ADN que se autoduplica. Bien, ¿qué otra cosa nos faltaría? Función. ¿Cuál es la función del ADN? Chicos, a ver, contésteme. Aportar el código genético. Espérame tantito. Jordaín Pérez Tecuat, dígame. ¿Cuál es la función del ADN? ¿Está Jordaín o no está? No está, por favor, Eric, póngale falta. Y no participación. Ulises, Oscar Ulises. ¿Se encuentra? Sí, aquí soy. Ajá, dígame. ¿Cuál es la Para, función del ADN? para almacenar información genética. Pues no. No es la función importante del ADN. Acaban de llevar un curso de biología, ¿no? Orel, ¿cuál es la función del ADN? Transmitir la información genética. ¿Cómo? Transferir la información genética de un individuo a otro. Otra vez, ¿cómo? Es que la primera palabra no la escuché bien. Transmitir la información genética. Transmitir la información genética. ¿Cómo? Termina la idea, transmitir la información genética. ¿Qué? De un individuo a otro. O sea, de usted a su hermana. No. De usted a sus papás, de usted a su amigo. ¿O cómo? De los padres a hijos. Exacto, hay que precisar eso, ¿sí? Las ciencias, no lo olviden, son precisas, ¿eh? Así que no podemos decir, es pasar la información genética, chinrión. ¿Y cómo la pasan? ¿Como una estafeta? ¿Como cuando van en una carrera de relevos? No, hay que ser muy precisos, ¿eh? Entonces, otra vez, la función del ADN, ¿cuál es? ¿Cuál me dijeron? Compañero, ¿quién fue, Orel? Sí, transmitir la información genética de padres a hijos. ¿Y mediante qué vehículo hacen esta transmisión? Ya lo vimos en el puente de la herencia. ¿Cómo pasan esa información genética de padres a hijos? Contéstame, por favor. Eduardo Enrique. ¿Cómo pasan esa información de padres a hijos? ¿Eduardo Enrique está? ¿No? Falta y no participa. Aquí estoy, profe. Ay, ¿por qué no contesta? Que se atreve esta cosa, perdón. Bueno, entonces dígame. ¿Cómo pasan esa información genética de padres a hijos? A través de la herencia, ¿no? Pues es lo mismo que es transmitir la información genética. Montserrat, Itzel Montserrat, ¿cómo se pasa esa información de padres a hijos? ¿Está Itzel Montserrat?
¿No? Bueno, falta, por favor, Eric, y no participación. Jorge Sánchez. Jorge Sánchez, ¿cómo pasan esa información genética? A través del ADN. Pero si es el ADN el que hace eso, ¿cómo a través del ADN? Ya, digamos que como que me estoy enredando con la pregunta. ¿Y por qué se está enredando con la pregunta si es está muy clara? Ajá, bueno, ¿Cómo pasan esa información genética los padres a los hijos? ¿A través de qué la pasan? Ramsés, Mande. la respuesta. A través de los pares cromosómicos que vienen en el esperma y en el óvulo, ¿no? Ahí está la respuesta en lo último que dijo. Ah, bueno, en el ¿Cómo se espermatozoide y el llaman óvulo. esos? ¿Cómo se llaman esos? Porque no nada más es en Pues animales. Ay, carajo. No me acuerdo, perdón. Voy a creer. Pues créalo. ¿Cómo se llaman Esmeralda? Ahí no veo su apellido. Esmeralda Espinosa es su segundo apellido. Valdés, profesor, yo. Ajá. ¿A través de los gametos? Exacto, a través de los gametos. ¿Sí? Y si esto no lo han ligado, chicos, no sé entonces dónde traen la cabeza, vayan ligando las cosas. ¿Sí? Además, eso ya lo saben. ¿Cómo pueden tener un chamaco? Pues si se fecundan los gametos, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces ese chamaco va a tener las características de la especie humana, sí, y características de la mamá y del papá. ¿Por qué? Porque se juntó la información genética que se pasa a través de los gametos. Bien, ¿cuál es la función del ARN? Fernanda, Anel Fernanda, ¿cuál es la función del ARN? Comentó en el chat que se le había ido la luz, creo, que entonces ahorita no está, me parece. Magali, Aura Magali, Aquí estoy. ¿sabe cuál es la función del ARN? La copia del ADN, realizar la copia del ADN. Es una de sus funciones, pero en general, ¿qué? Todo lo que hace, ¿cómo se llama? Lo que dice es cierto, pero está incompleto. ¿No sabe, Magali? No. Carla Janet. ¿Está Carla Janet? ¿No? Falta, por favor, Eric. Ricardo Azael. ¿Qué? Sí, aquí estoy. Rápido, compañeros, rápido. ¿Saben o no saben? Pues si no saben, ¿para qué hacen perder el tiempo? ¿No sabe? No. Está levantando la mano alguien. Permítame un segundo. Déjame avanzar con los demás. Azalia. Mande. La respuesta. ¿Es transcribir y traducir la información del código genético? Ajá, ¿y cómo se le llama eso? ¿La replicación? No, la replicación es la copia. Pues la transcripción y traducción, ¿no? Transcripción y copia es lo mismo. Entonces es la traducción del código genético. Copiar y traducir, sí, pero a todo eso, ¿cómo se le llama? No sé. Sara.
Sara Zamora, Aquí estoy, profe. ¿cómo se le llama eso? Lectura y traducción. ¿Cómo? Lectura y traducción. ¿Cómo? ¿Lectura y traducción? Sí. No, pues es lo mismo que dijo la compañera. María Dolores, ¿Es una síntesis de proteínas? exactamente. Realizar la síntesis de proteínas. Esa es la función del ARN, realizar la síntesis de proteínas. Ujú. ¿Es importantísimo esto? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque el ADN solo envía la información genética a través de los gametos, pero quien hace la traducción de esa información la lleva a que se exprese, lo hace el ARN a través de la síntesis de proteínas. Ujú. ¿Jóvenes? ¿Por qué? Bueno, porque según los especialistas en esto, voy a dejar de compartir esta para compartir esta otra que aunque está muy chiquita es necesaria. Según los genetistas moleculares, dicen que esto que están viendo aquí es el dogma central de la genética. ¿Sí? ¿Aquí lo ven? Dice, el ADN es el que se encarga de transmitir la información genética de una generación a otra. Y esta flechita nos indica que además el ADN se puede autoduplicar. Pero esta misma información trabajada por el ARN, por el ARN, nos va a producir proteínas. ¿Por qué son tan importantes las proteínas? Porque todo lo que nos compone son proteínas, ¿sí? Mucho de lo que nos compone en nuestro cuerpo son proteínas, ¿sí? ¿Cómo hace el ARN su trabajo? Copia o transcribe el mensaje del ADN y lo traduce para poder formar una proteína. Justamente vamos a analizar también cómo hace esta acción el ARN, ¿sí? Esto que hace, cómo lo hace para poder producir una proteína. ¿De acuerdo, chicos? A esto se le llama dogma central de la genética. ¿Sí? Anótenlo, por favor. Este es el dogma central de la genética. Entonces, quiere decir que si el ADN se replica, hay que analizar cómo lo hace, y el ARN mensajero, cómo realiza la síntesis de proteínas. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguien había levantado la mano por ahí? Yo, ¿Ya pero era no? para participar. Ajá, ¿y todavía quiere participar? No, ya no. Bueno. Isabel Prometeo. Escuchen, por favor. Os traigo la tercera entrega Espérame, es que no, del ADN. no están viendo Todo nada, lo que ¿verdad? necesitéis saber sobre la duplicación. No están viendo nada, ¿verdad? Un vídeo animado cogido de una página web. Permítanme un segundo, a ver si puedo. Que estará en la descripción. A ver si Espero que puedo. os sirva, suscribiros si os ha gustado y darle un like. Penetramos ahora en un almacén para aislar una molécula individual de DNA. Veamos más de cerca una molécula de DNA. El DNA consiste Ahorita lo en regreso, ¿eh? cadenas. Es que está lento aquí el programa para abrirse. Desenrollamos ahora un tramo de DNA para examinar las cadenas en detalle.
Ya lo estoy viendo en chiquitito, pero ustedes no lo pueden ver, ¿verdad? No, profesora, todavía no. Esa la promete. Os traigo la tercera entrega. Esa la promete la de. Todos nos traigo la tercera entrega. Y ahora tengo dos abiertos, ¿eh? Eso está fabuloso. Un vídeo animado cogido de una página web. Que lo tengo. Un vídeo animado cogido de una página. Espero que os sirva. Suscribiros si os ha gustado y darle un like. Entramos ahora en los diésel hacia los nucleótidos dentro de nuestra cadena para aislando el esqueleto azúcar fosfato. Estos son los enlaces intracatenarios. Aguárdalo un momento, por favor, ¿eh? Fuentes de hidrógeno entre bases nitrogenadas. Porque aquí hay un lío con los archivos que abrió. Los enlaces intercatenarios. A ver, espero que ya. ¿Están viendo alguna imagen? Solo se une a la timina. ¿Chicos? No, profe. Nada. No ven No, nada profe. de nada. No, por favor, no se ve nada. De la página, creo. Pero pues no. ¿Cómo? El video. ¿Qué? Se ve una página que dice Open Any Files. Ajá. No se ve nada del video. Ok. ¿Ahora siguen viendo nada? No, ya no se ve nada. Ahorita yo lo quité con fuerza. Creo que ahora sí va. A ver si ahora el Open La web. Interface. ¿Ahora sí lo ven? Que está en la descripción. Sí, profe. Espero que os sirva. Suscribiros si os ha gustado y darle un like. Penetramos ahora en el núcleo de una célula. Para aislar una molécula individual de DNA. Veamos más de cerca una molécula de DNA. El DNA consiste en una doble hélice de cadenas polinucleóticas. Desenrollemos ahora un tramo de DNA para examinar las cadenas en detalle. La subunidad nucleotídica es el elemento básico de construcción del DNA. Cada subunidad nucleotídica se compone de una desoxigenadosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada, que puede ser una guanina, guanina. O una base pirimídica, como timina o citosina. Los enlaces fosfodiéster unen los nucleótidos dentro de una misma cadena, creando el esqueleto azúcar-fosfato. Estos son los enlaces intracatenarios. Las dos cadenas están unidas por puentes de hidrógeno entre bases nitrogenadas. Estos son los enlaces intercatenarios. La adenina solo se une a la timina. Y la citosina solo se une a la guanina. La especificidad y el emparejamiento de bases implica que las cadenas son complementarias. Si hay una timina aquí, debe haber una adenina aquí. Y de este modo, ello permitirá a cada cadena actuar como un molde para la síntesis de una nueva cadena durante la replicación del DNA. Los carbonos en la molécula de azúcar se enumeran en sentido horario. 1, 2, 3, 4, 5. Llamamos a este el extremo 5' y a este el extremo 3'. Así, llamamos a este el extremo 5' de la cadena. Y llamamos a este el extremo 3'. Las dos cadenas corren en direcciones opuestas. En otras palabras, las dos cadenas son antiparalelas.
replicación del DNA. Aspectos generales. Eventos de la replicación dan lugar a dos moléculas idénticas de DNA. La replicación del DNA es semiconservativa, con cada cadena parental actuando como molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria. En primer lugar, el DNA se desenrolla y se rompen los puentes de hidrógeno entre las dos cadenas. Este proceso es ayudado por el enzima helicasa. Las proteínas enlazantes a cadena simple, SSB, evitan que las cadenas se vuelvan. Esto crea una burbuja de replicación. Las burbujas de replicación se forman en múltiples lugares a lo largo de la molécula de DNA, aumentando considerablemente la velocidad de la replicación. Echemos un vistazo más de cerca a un extremo de la burbuja de replicación. Esto es una horquilla de replicación. Una vez que las cadenas han sido desenrolladas y separadas, la DNA polimerasa puede comenzar a construir una nueva cadena. La hebra conductora es la nueva cadena que crece de modo continuo hacia la horquilla de replicación. La DNA polimerasa construye la nueva cadena en dirección 5' a 3'. Sin embargo, la DNA polimerasa no puede iniciar una nueva cadena, solo puede prolongar una cadena preexistente. La RNA primasa coloca los primeros nucleótidos de la nueva cadena. El segmento resultante de RNA cebador proporciona un extremo 3' libre al que enlazarse. La DNA polimerasa puede ahora ir colocando los nucleótidos complementarios a medida que se desplaza a lo largo de la cadena molde. Obsérvese que la DNA polimerasa lee la cadena molde en dirección 3', 5', mientras que construye la nueva cadena en la dirección opuesta, 5' a 3'. La hélice continúa desenrollándose y abriéndose, permitiendo a la hebra conductora crecer de modo continuo en la dirección de la horquilla de replicación. Más tarde, un tipo diferente de DNA polimerasa reemplaza el cebador de RNA por DNA. ¿Cómo se forma la nueva cadena de DNA? Veamos el proceso con más detalle. Echemos un vistazo más de cerca a la construcción de la nueva cadena de DNA. La DNA polimerasa 3 trae el siguiente nucleótido necesario. Obsérvese los 3 grupos. La energía es liberada cuando se rompe este enlace. Esta energía se usa para polimerizar la nueva cadena de DNA. La polimerización es el proceso por el que se forman las nuevas cadenas. Observemos el proceso en acción otra vez. La energía se libera. Los pasos se usan al grupo H. Así es como se polimerizan las nuevas cadenas de DNA. Ahora echemos un vistazo a la hebra rezagada. La hebra rezagada se sintetiza en dirección opuesta a la del avance de la horquilla de replicación. La hebra rezagada es la nueva cadena que crece de modo discontinuo, alejándose de la horquilla de replicación. En primer lugar, la RNA primasa añade un fragmento de RNA cebador. Entonces, la DNA polimerasa comienza a sintetizar la nueva cadena de DNA. Antes de que pueda
una síntesis de la hebra rezagada, la hélice debe de continuar desenrollándose. Así, la hebra rezagada se sintetiza de manera discontinua. Una vez más, la RNA primasa comienza la nueva cadena. Los tramos discontinuos se denominan fragmentos de Okazaki. Al igual que en la hebra conductora, una DNA polimerasa diferente cambia el cebador de RNA por DNA. Esta DNA polimerasa cambia el RNA por DNA. Entonces, una ligasa sella la unión de los fragmentos de DNA. La replicación continúa de este modo a lo largo de la hebra rezagada. Bueno, hasta ahí se acabó el video. Lo que faltó decir es que se continúa abriendo así la cadena, la doble cadena. Por un lado se va construyendo de manera continua en una de las hebras y en la otra de manera discontinua. Al final termina teniendo dos cadenas con una cadena parental, es decir, una cadena vieja y una nueva. Repito, resultado de esta replicación o autoduplicación del ADN es la formación de dos cadenas nuevas. Pero cada cadena que tiene dos hebras, una hebra es vieja porque viene del padre y una nueva que fue la que se formó en este proceso de autoduplicación. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, como siempre se va a observar una cadena vieja y una nueva, se dice que el ADN se replica de manera semiconservativa. ¿Sí? Hasta ahí la vamos a dejar. La siguiente clase vamos a resumir este video. ¿Sí? En lo más relevante hay cosas que no necesitamos comprender o por lo menos no estamos en capacidad de explicar a mayor profundidad. Sencillamente los elementos que requerimos para poder entender cómo se realiza esto. ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguna pregunta? Bien, ¿cuándo nos vemos, jóvenes? El viernes, por favor. No, el jueves nos vamos a ver antes, ¿no? Porque hay la asesoría para el examen de reposición. Sí. El jueves. Ok, profe. ¿Está bien? ¿Perdón? Sí, está bien, profe. El jueves a las 8 nos vemos entonces. Pónganse a estudiar, chicos, por favor. No quiero tener que prepararlos para el extra. Así que pónganse a estudiar, por favor, ¿vale? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Bueno, nos vemos el viernes, cuídense. No es cierto, el jueves.